mí es un enorme placer acompañarles esta tarde. Mi nombre es María Laura Bonilla, yo soy farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos, el cual nos propone la actividad en la que nos encontramos, el proyecto que enmarca la charla de hoy, que es el proyecto de CIMED en su hogar, una iniciativa que surgió en medio de la pandemia para continuar brindando espacios de educación que siempre el CIMED ha procurado brindar desde hace 40 años a las personas en general, pacientes, cuidadores, de modo que incluso en nuestros hogares en tiempos difíciles podemos seguir recibiendo información que nos permite cuidar de nuestra salud. Los espacios que ustedes ven en todas las ediciones de CIMED en su hogar son pensados para y por ustedes. De hecho, los últimos 2 años, los temas que hemos propuesto han sido solicitados por usuarios del centro o por personas que siguen nuestras redes sociales y que han participado de las encuestas o las pequeñas preguntas que hemos realizado solicitando temas de interés. Entonces, esta es una iniciativa que responde continuamente a lo que ustedes nos solicitan y esperamos que no solo esta charla sea de agrado para ustedes, sino todas las que hemos realizado que pueden encontrar en el canal de YouTube del INIFAR y todas las que se avecinan para el resto de este año. Sin más, les presento también a las unidades académicas que respaldan al Centro Nacional de Información de Medicamentos, como lo encuentran aquí abajo, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, la Facultad de Farmacia y a su vez la Universidad de Costa Rica. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Me gustaría comentarles que con el propósito de que la charla sea realmente enriquecedora para ustedes y les saquen todo el provecho, por favor, háganme saber sus comentarios, sus dudas, sus experiencias, sus consultas a través del chat o al final, si ustedes gustan, podemos brindar un espacio para que abran sus micrófonos. De antemano les comento que la charla está siendo grabada y que podrá ser accesada en diferido más adelante a través del canal de YouTube del INIFAR. Entonces, podemos empezar. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a definir este padecimiento que, como el título bien nos indica, es muchísimo más que un dolor de cabeza como se conoce popularmente. La migraña se define como una condición neurológica, es decir, que tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema cerebral, el que transmite los mensajes, que se caracteriza por ataques de dolor, no hay migraña sin dolor, y un dolor intenso, que se califica de moderado a severo, que es de tipo pulsante, como cuando nos golpeamos, ¿verdad?, una extremidad y sentimos el corazón latir. Esta es la característica de pulsante. No es un dolor que me aprieta o que me quema, es un dolor que está ahí, ¿verdad?, sintiendo poco a poco las pulsaciones o los latidos del corazón. Y usualmente, no el 100% de las veces, ocurre en la mitad de la cabeza o la mitad de la cara. Digo no siempre porque hasta un 40% de las personas que tienen migrañas crónicas pueden padecer dolor o afectación bilateral, es decir, en ambos lados de la cara o de la cabeza. Y muy importante, por definición, la migraña dura de 4 a 72 horas, es decir, de 4 horas a 3 días. Si la migraña supera esta duración, ya tiene otro nombre que se llama estatus migrañoso y, por así decirlo, alcanza otro peldaño de intensidad y así también de intenso debe ser el abordaje. En segundo lugar, la migraña se caracteriza no solamente por ser un dolor, que es pulsátil, que es moderado y severo y que suele ser unilateral, sino que se agrava o se exacerba por la actividad física. Una persona que tiene migraña en la fase de dolor tiende a querer este recogimiento, ¿verdad? Acostarse, aislarse, alejarse de estímulos, porque la actividad física agrava el dolor. Además, el dolor se asocia con fotofobia, con incomodidad o como la palabra lo dice, fobia, me incomoda, me quiero alejar de la luz, y fonofobia del sonido. Asimismo, muchas personas experimentan de manera simultánea náuseas y vómito, y muchas personas también experimentan dolor al tacto, estímulos que previamente no eran dolorosos como peinarse
o, ¿verdad? A lo mejor realizar algún peinado con una cola les provoca dolor. Es importante aclarar que no es para nada un padecimiento extraño. De hecho, a nivel mundial se ha determinado que es el segundo desorden o condición neurológica más común. Sin embargo, a pesar de no ser el primero, es sin duda el que más genera incapacidad. Es también muy importante poder comentarles que no tiene cura, no es una condición que podamos arrancar de raíz. Aquellas personas que cuentan con factores predisponentes o que padecen ya de migraña, no podemos aspirar a erradicar al 100% la enfermedad. Sin embargo, sí que puede tratarse y ese es uno de mis propósitos en esta tarde, comunicarles la mejor manera de abordarlo. En último lugar, si bien hay algunos factores no modificables que predisponen a la ocurrencia de la migraña, algunas veces genéticos, algunas veces relacionados con el sexo, por ejemplo, las mujeres, por nuestras oscilaciones hormonales, tendemos a propiciar más los espacios para que ocurra la migraña que en los varones. Sin embargo, hay ciertos factores que se han identificado como desencadenantes de las migrañas y en esto sí que podemos trabajar. Algunos de ellos se los presento a continuación. Tenemos el estrés, la mala calidad del sueño, una mala condición física y como les mencionaba, los cambios hormonales que muchas veces no son alterables pueden dar el paso para que nos ocurra la migraña. Si bien es importante saber estos factores desencadenantes, porque podemos tomar acciones para evitarlos, algunas veces estas situaciones no están del todo en nuestro control, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que no porque no pueda cambiar mi situación desencadenante, estoy perdida o no tengo nada que hacer. Vamos a ver que sí hay mucho que se puede hacer. Ahora, otros aspectos importantes de la migraña es la capacidad de separarla de otro tipo de dolores de cabeza o cefaleas. Esta es la palabra que ustedes ven acá. Cefalea significa dolor de cabeza. Las cefaleas tensionales, es decir, el típico dolor de cabeza común y silvestre, es el más común. La migraña es el segundo trastorno neurológico, las cefaleas tensionales son los primeros, que son aquellas que ocurren por mucho estrés, por falta de alimentación, por falta de sueño. Estas se diferencian de la migraña en la caracterización del dolor. Como pueden ver en la imagen, la cefalea tensional es como una banda para hacer deporte, de las que utilizan muchos atletas. Recorre toda la cabeza, no es unilateral, mientras que la migraña tiende a ser unilateral. Ya dijimos que no a todos les pasa que la migraña es unilateral, algunas personas la tienen de manera bilateral. Y entonces, ¿cómo la diferenciamos? Las cefaleas tensionales no son pulsátiles, se sienten más como una presión, como si tuviera esta misma banda de hacer deporte, pero me talla demasiado. No son pulsátiles y tampoco generan náuseas. La migraña, por lo general, se acompaña de náuseas y vómitos. Otro aspecto muy importante por rescatar para nuestro espacio del día de hoy son los tipos de migraña, porque de esto también dependen ciertas implicaciones para el tratamiento. De manera general, definimos 3 tipos. Aquí ustedes van a ver 4 nombres especiales y la cefalea rebote es un término al que nos vamos a referir más adelante. Pero en principio, los organismos internacionales que definen las características de las, valga la redundancia, enfermedades, nos dicen o agrupan las migrañas en 3 tipos. El primero es la migraña con aura. Más adelante estamos por definir de qué se trata el aura, pero les adelanto que consiste en un conjunto de fenómenos sensoriales que tienen que ver con los sentidos que anticipa la llegada del dolor. Hay quienes que no tienen aura y hay muchas personas que sí tienen aura. De hecho, se dice que hasta 1/3 de las personas migrañosas pueden padecer episodios con aura. Y de manera crónica, es decir, si las cefaleas se presentan más de 15 días por mes por más de 3 meses, sin haber tenido yo un tratamiento previo o una condición de cabeza diagnosticada de previo, ya yo califico como una migrañosa crónica. Los pacientes que tienen migrañas crónicas pueden padecer tanto de migrañas con aura como sin aura.
en el mismo, ¿verdad? En el mismo periodo de análisis pueden presentar las dos. Ahora, ¿por qué coloco aquí el término cefalea de rebote? Porque se parece mucho a la migraña crónica y como más adelante lo vamos a ver a más profundidad, es importante hacer una distinción si se trata de una migraña crónica no tratada o una cefalea de rebote que ocurre por exceso de uso de medicamentos de rescate. Sé que esto no nos está quedando a lo mejor del todo claro ahorita, pero les aseguro que más adelante sí lo hará. Aquí pongo por fuera de esta burbuja este nombre de estatus migrañoso por la razón que les comentaba hace solo unos momentos. Cuando los dolores de cabeza de tipo migrañoso duran más de 72 horas, ya no se califica como una migraña típica, sino que se caracteriza como un estado continuo en el que se ha perpetuado un dolor que no debería perpetuarse. En esta definición, sí se vale, por así decirlo, que hayan periodos en el que el dolor se apaga hasta por 12 horas por el sueño o por el uso de medicamentos. Sin embargo, si este dolor que me empezó el lunes se cronifica hasta el jueves, ya puedo calificar como estatus migrañoso. Y si bien no es el objetivo de esta charla hablar sobre el estatus migrañoso, es importante que ustedes sepan que existe, porque nos habla a lo mejor de un estado de migraña mal controlado o cuyo tratamiento debería intensificarse. Por lo general, los estatus migrañosos requieren la visita al departamento de emergencias o la visita rápida a un especialista. Hoy nos vamos a concentrar con aquello que podemos hacer de manera más ambulatoria. Y por último, es importante comentarles que los episodios aislados, ¿verdad?, de migraña con aura, migraña sin aura, pueden eventualmente dar paso a una migraña crónica. Todavía no se comprende muy bien la razón por la que a algunas personas sí se les cronifica la enfermedad y a otras no. Sin embargo, sí se ha observado que por lo menos un 3% de los pacientes migrañosos por año pasan de tener episodios de dolor de cabeza esporádicos a tenerlos de manera más crónica, por lo menos 15 días al mes. Y sí se ha podido determinar ciertos factores que tienen que ver con este paso de los episodios esporádicos a la parte crónica. Y se los comparto a continuación. No están muy distantes de los factores desencadenantes, como ustedes podrán ver. Tenemos por acá depresión y ansiedad, que son trastornos psiquiátricos que suelen acompañar mucho a los padecimientos de migraña y dolores de cabeza. Sin embargo, también hay otros factores tal vez más cotidianos, como el estrés, el alto consumo de cafeína, y también se ha observado que pacientes que tienen condición de obesidad tienden más a pasar de episodios esporádicos de migraña a cronificarla. Acá también les coloco esta idea del sobreuso de medicación de rescate porque de manera paradójica, utilizar demasiados analgésicos que me sirven para la migraña puede dar paso a un proceso de sensibilización cerebral en el que ya no son tan funcionales y se me cronifica mi dolor de cabeza. Vamos a hablar más largo y tendido de esto en solo unos momentos. Ahora, ¿cómo es que se da la migraña? Este fenómeno que es muchísimo más que dolor, sino que involucra otros sentidos. Entonces, empecemos por aquello que da pie a este fenómeno. Les comentaba que hay ciertos factores desencadenantes, algunos de ellos modificables y unos no modificables, y son altamente variables. Algunas personas los tienen, otras personas no, unas personas tienen un par muy marcados y otros nunca les han hecho daño. Se los comparto porque es importante en el tratamiento de personas con migraña poder tenerlos en el mapa, porque si yo de pronto me expongo a un factor desencadenante que ya sé que me la ocasiona, puedo anticipar el tratamiento oportuno que debería tener. Nuevamente figura por acá el estrés y aparecen otros factores relacionados con modulaciones de funciones básicas como la falta de sueño, la falta de alimentación o hambre, otros estímulos vinculados con los sentidos, luces demasiado intensas, como les comentaba hace solo un ratito, los cambios hormonales. Hay de hecho muchas migrañas que tienen un patrón menstrual por la carencia de ciertas sustancias hormonales en la mujer.
Algunos pacientes el alcohol les detona la migraña o ciertos alimentos. De manera tradicional se mencionaban muchos alimentos como migrañogénicos, es decir, que provocaban migraña. Sin embargo, con el paso del tiempo no se han podido llegar a conclusiones robustas sobre cuáles alimentos de manera definitiva son los que provocan migraña. Yo les coloco aquí un chocolate porque esto es uno de los alimentos clásicos que se mencionan que pueden dar paso a una migraña. Sin embargo, no a todas las personas les ocurren y no se ha establecido realmente la causalidad. ¿Por qué entonces les comparto estos datos? Porque si yo tengo la capacidad de identificar estos desencadenantes y evitar exponerme a ellos, pues a lo mejor es una manera de controlar la enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa en la migraña. Aquí les comparto un gráfico en el que podemos observar el paso del tiempo en la línea horizontal y la intensidad de los síntomas en la línea vertical. Vamos a empezar por hablar de la etapa premonitoria. La etapa premonitoria, o llamada también prodromo, es una que ocurre de unas 3 horas a días antes de que ocurra la parte del dolor o de la cefalea. El prodromo, así como hablábamos acá en los factores desencadenantes, que por lo general tienen que ver con carencias o alteraciones de funciones vitales muy básicas, el prodromo también se asocia con alteraciones en el sistema que regula las funciones, una de las funciones básicas y cíclicas de nuestra vida humana. Me refiero específicamente al hipotálamo. El hipotálamo es esta partecita verde que vemos acá en este cerebro que se encarga de regular los ciclos. No sé si los han escuchado, pero los ciclos circadianos son aquellos en los que nuestro cuerpo humano se alinea con factores externos, como la iluminación, por ejemplo. Esa es la razón por la que de día nos despertamos y de noche nos da noche. Pues bueno, el hipotálamo es el órgano que regula este tipo de funciones y otros ciclos, el ciclo hormonal, el ciclo de hambre, el ciclo de vigilia, etc. Cuando empieza la etapa premonitoria de la cefalea, el hipotálamo se activa y por eso empezamos a ver ciertas alteraciones en síntomas o manifestaciones de estas funciones básicas. Vemos, por ejemplo, dificultad para concentrarse, como cuando tenemos sueño, antojos, ¿verdad? Específicos, regulando ahí un poco el ciclo del hambre y de la saciedad, bostezos, irritabilidad, como cuando tenemos sueño, cambios de ánimo, como cuando no descansamos bien, rigidez de cuello y ganas de orinar y sed. Vean que son cosas tal vez muy inespecíficas y que podemos experimentar en el día a día. Sin embargo, a lo mejor las personas con migraña pueden empezar a observar un patrón. Y como les mencionaba, puede ocurrir poquito antes de la etapa del aura o de la cefalea o días antes. Ahora, en segundo lugar, ocurre la etapa del aura. El aura es la etapa inmediatamente anticipatoria al dolor de cabeza. No le ocurre a todo el mundo, le ocurre hasta a un tercio de los pacientes que experimentan migrañas a nivel mundial. Y aquí coloco yo esta flechita porque si bien se habla de que el aura ocurre de 5 minutos a 60 minutos antes del dolor de cabeza, se ha observado que para algunas personas se traslapa el aura con el propio dolor de cabeza. Y algunos tipos especiales de migraña pueden tener auras demasiado largas, como vamos a ver a continuación. El aura es el fenómeno que ocurre por la inactivación de la corteza occipital. Aquí en nuestro cerebrito podemos ver que la masa, ¿verdad? De mayor volumen en el cerebro son estos choricitos enrollados. Todo esto es la corteza. La parte occipital es la que se encuentra aquí atrás en la nuca. Cuando empieza el aura, esto es el resultado de una onda de inactivación a nivel de toda la corteza que empieza por la corteza occipital, que es en donde se regula la visión. Una vez que la corteza occipital se inactiva y empieza a trasladar como esta onda de inactivación, se empiezan a apagar ciertos interruptores a lo largo de nuestras funciones cerebrales que están vinculadas con los sentidos. Por eso en el aura vemos ciertas manifestaciones relacionadas con la visión, con el oído,
con los movimientos, con mi capacidad de hablar, que son funciones que se regulan a nivel de distintas partes de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué podemos experimentar en la etapa del aura? Sobre todo, a más del 90% de los pacientes que experimentan aura, les ocurren alteraciones visuales, centelleos, flashes de luz, líneas curvas o como en zigzag en una parte de mi campo de visión. Es muy común que ocurran puntos ciegos que se les llaman escotomas, que a lo mejor estoy viendo hacia un paisaje y es como si se me nublara la pantalla o como si hubiera caído una basurilla. También a algunas personas les ocurre pérdida de visión temporal, empiezan a ver formas distorsionadas y en un tipo especial de aura, que es el aura de tipo del tallo cerebral, así se le llaman. No es importantísimo que ustedes conozcan estos términos, pero sí que se familiaricen con lo que ocurre. A este tipo de personas con aura pueden empezar a ver visión doble, como se ve en las películas. Además de las alteraciones visuales, algunas personas sufren alteraciones sensoriales de tipo tacto. Empiezan a sentir algunos hormigueos en sus brazos, sensación de agujas en la cara, sobre todo de un lado de la cara, adormecimientos. También ocurre una etapa grande de debilidad. Y en estas que ustedes pueden ver acá en cursiva, son las que le ocurren de manera especial a las personas con aura de tipo tallo cerebral o con aura hemipléjica. Esta palabra es muy fuerte, ¿verdad? Por lo general se asocia con diagnósticos severos, pero nos habla, la hemiplejía quiere decir parálisis de un solo lado del cuerpo. La migraña con aura hemipléjica se manifiesta con una incapacidad o una debilidad extrema para mover las extremidades de un lado del cuerpo. A las personas que sufren lo que comúnmente llamamos derrames les pasa esto. Entonces, algunas personas que tienen migraña y tienen estos síntomas se asustan muchísimo, ¿verdad? Pero no necesariamente es un accidente cerebrovascular o un derrame como le llamamos popularmente. A las personas que tienen migrañas con auras del tallo cerebral se les presentan dificultades para hablar, quieren formular una palabra, pero a lo mejor no les sale o lo hacen muy lento, experimentan vértigo, ¿verdad? A lo mejor estos mareos que veo un paisaje o una escena y se me mueve el piso o me mareo fácilmente, escuchan pitidos muy pequeños y molestos. También tienen algunas dificultades para coordinar movimientos, como no puedo caminar normalmente, a lo mejor un poco como cuando la gente se emborracha y le cuesta dar los pasos, ¿verdad? Se tambalea. Estos son otros tipos de auras menos comunes. La más común, ¿verdad? Es la que incluye alteraciones visuales, pero estos auras también pueden ocurrir y es importante que podamos hacer una distinción porque las personas que tienen auras de tipo tallo cerebral o de tipo hemipléjica no pueden utilizar ciertos medicamentos de rescate que veremos más adelante. Muy bien. Ahora vamos a la parte cúspide de la migraña, que es el dolor moderado a severo. Este dolor, como veíamos en la etapa de definición, puede durar de 4 a 72 horas y se caracteriza por un dolor fuerte, por intolerancia o molestia a la luz, intolerancia o molestia a los sonidos, hipersensibilidad a los olores y un fenómeno muy interesante que ocurre es dolor con estímulos no dolorosos. A esto se le llama alodinia, como les explicaba hace un rato. El roce con la almohada, el propio roce con la ropa, realizarme un peinado, que alguien me toque la cabeza, eso que normalmente no es doloroso ocasiona dolor en la etapa de la migraña, perdón, de la cefalea. Y es muy, pero muy común que también estén involucradas las náuseas y el vómito. Todavía no se comprende del todo bien por qué es que pasa esto. Sin embargo, se ha observado que hay un sistema muy importante que se le llama el trigémino vascular que se activa muchísimo en la etapa de la cefalea. El sistema trigémino vascular actúa como un centro de comando, como el centro de comando de un aeropuerto, que recibe señales externas y las envía a otros sitios para que tomen ciertas acciones. Por ejemplo, el sistema trigeminovascular es el que procesa todos los estímulos de los sentidos, la luz, las cosas que toco, las cosas que escucho.
También regula la presión de los vasos sanguíneos que irrigan distintas capas cerebrales. Entonces, vean qué interesante. Como procesa estímulos de distintos sentidos y los envía a otros lados, como la presión de los vasos sanguíneos, se ha observado que estímulos que normalmente no son dolorosos, al pasar por el sistema trigeminovascular, se envían a zonas de la corteza relacionadas con el dolor y también ocasionan inflamación de los vasos sanguíneos que rodean el cerebro. Entonces, nuestro dolor vinculado con la migraña viene tanto como de una señal del dolor asociada a estímulos que antes no son dolorosos, como la alteración de los vasos sanguíneos a nivel de mis capas cerebrales. Entonces, en resumen, percibimos dolor por experiencias que normalmente no son dolorosas. Y por último, la etapa, no, disculpen, aquí se me olvidó mencionarles en la etapa de la cefalea que se puede llegar a dar un fenómeno que se llama sensibilización central. Cuando las personas cronifican su migraña por utilización en exceso de medicamentos o por no utilización de una medicación preventiva apropiada, lo que ocurre es que, por así decirlo, el sistema se sensibiliza, como que, uy, ya rápido sé que me va a doler, entonces rápidamente desencadeno los estímulos posteriores para tratar de detener esta respuesta dolorosa. Entonces se forma un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estímulos que normalmente no son dolorosos rápidamente generan una respuesta de dolor que cada vez se amplifica más fácil. Entonces, si antes con mucha exposición a la luz solar o a luces de discotecas me genera una migraña, conforme vaya yo avanzando en la cronificación de mi padecimiento, menos cantidad de luz va a lograr respuestas más dolorosas. Esto es un término importante en muchos padecimientos de dolor. De hecho, la sensibilización central también ocurre en el padecimiento de la fibromialgia. Y por eso, ciertamente se vuelve difícil, ¿verdad?, de enfrentarse a de una enfermedad que se amplifica solita, si no se hace nada al respecto. Ahora sí, ya para terminar, ocurre la etapa del posdromo, que es en la que regresamos a una intensidad de síntomas baja, pero por así decirlo, es donde el cuerpo tiene las secuelas de lo que acaba de vivir. Entonces, regresamos a por así decirlo, a la parte en la que está tocado el hipotálamo. Entonces, vemos el cansancio, nuevamente dificultades para concentrarse, rigidez en el cuello y falta de apetito. Esta es una etapa que se puede prolongar por 24 a 48 horas posterior a la migraña y si bien es muy común, todavía no se entiende muchísimo por qué ocurre. Ahora pasemos a la parte práctica de este espacio. El tratamiento. Como primera medida, y que es realmente muy intuitiva, es identificar aquello que me hace daño, tanto los factores desencadenantes como tratar de mejorar aquellos factores que se han asociado a la cronificación de las migrañas. Si yo soy alguien que tengo malos hábitos de sueño, a lo mejor empezar a invertir en higiene, en hábitos más saludables, puede ayudar a mejorar la intensidad de mis ataques. Si sufro, ¿verdad?, de estrés, a lo mejor hay algo que está en mi control para yo poder gestionarlo mejor. Yo sé que las situaciones estresantes de la vida muchas veces vienen sin que las pidamos, sin embargo, la manera en que nos enfrentamos a ellas es algo que sí podemos cambiar. Como factores para la cronificación, hemos visto depresión y ansiedad descontrolada. Esto no es algo tan sencillo, ¿verdad? Necesitamos muchas veces ayuda para la mejoría de estas condiciones. Podemos utilizar medicación, podemos utilizar psicoterapia, pero lo importante es empezar a tomar pasos para mejorar. Y también se encuentra en este saquito de factores de riesgo para cronificación la obesidad. Hubo una epidemia, ¿verdad?, de nuestro mundo por muchos factores, no solamente por negligencia, sino por alimentación, por estilos de vida proinflamatorios, etcétera. Si tomamos acciones para reducir la obesidad de manera saludable, también podemos estar beneficiando el curso de nuestras migrañas. Ahora bien, hablando de medicamentos, es importante poner sobre la mesa dos caminos. Está el camino de la terapia de rescate o terapia abortiva y la terapia preventiva.
Cuando hablamos de migraña, en la terapia con medicamentos es lo más importante. Hay otros padecimientos en los que a lo mejor lo no medicamentoso tiene muchísimo poder y en la migraña vimos que identificar factores es importante. Sin embargo, muchas veces estos factores son autolimitados o están fuera de nuestro control, como les mencionaba, o toma mucho tiempo modificarlos, como los hábitos de sueño o la alimentación y la obesidad. Entonces, el tratamiento con medicamentos se vuelve fundamental. Vamos a empezar por hablar por el tratamiento de tipo terapia de rescate. Aquí les coloco esta imagen de un salvavidas porque literalmente eso es. Se trata de una medida que en el momento en el que yo empiezo a experimentar el dolor, ¡pum!, puedo tomarla para truncar el avance del dolor y la otra sintomatología. El objetivo del tratamiento de rescate se ha definido así con nombre y apellido. Tratar de aliviar el dolor a las 2 horas que empieza la etapa de la cefalea, no el aura, la etapa de la cefalea, y mejorar los síntomas molestos que suelen ocurrir al mismo tiempo como las náuseas. Dichosamente, como la migraña ocurre tanto a nivel mundial y genera tanta incapacidad, tenemos muchos datos sobre lo que es útil y efectivo para el tratamiento. En primer lugar, y tienen este primer lugar no por casualidad, sino porque han demostrado ser lo suficientemente efectivos y tener un perfil de efectos adversos noble para la mayoría de las personas. Ojo, toda la información que yo les voy a dar aquí no es regla, no es norma, siempre hay especificidades o particularidades por persona, que es importante ver de manera individual. Pero les comparto lo que a grosso modo, de manera general, se ha observado en estudios grandes y de gran calidad. En el primer lugar tenemos los antiinflamatorios y de manera específica se ha estudiado el beneficio del ibuprofeno, el diclofenaco y la aspirina. Esta última sobre todo en combinación con cafeína y acetaminofén. Ustedes dirán, un tratamiento tan común y que se encuentra hasta en las pulperías es el tratamiento de elección para algo tan complejo, y la respuesta es sí. Los tratamientos antiinflamatorios son los que más han demostrado ser efectivos cuando se utilizan de la manera oportuna y los que tienen un perfil de seguridad más sostenible en el tiempo. Acá les comparto las dosis que se recomiendan para la utilización de estos medicamentos. El ibuprofeno de los 400 a los 800 miligramos. Por lo general las presentaciones en el mercado, incluso la disponible en la institución, son de 200 o 400. El diclofenaco, que está disponible en el mercado privado por vía oral, debemos utilizar la dosis de 50 miligramos y ojo, en el mercado hay disponibles muchas presentaciones que se les llama de liberación prolongada. Esto quiere decir que yo me tomo mi tabletita o mi cápsula y el cuerpo poco a poco va liberando el medicamento y entonces poco a poco veo el efecto. Entonces en mi migraña aguda yo no puedo utilizar estos medicamentos porque el efecto vendría después. Y por último, la aspirina en dosis alta. La aspirina que se utiliza para prevención cardiovascular no funciona, tiene una dosis muy bajita. Necesitamos presentaciones de aspirina especiales para el tratamiento del dolor de cabeza. Como con los medicamentos no hay almuerzos gratis, yo les comparto las principales precauciones de los antiinflamatorios. Las personas que tienen enfermedad renal, es decir, los riñones afectados, que tienen úlceras gástricas o duodenales o que sufren frecuentemente de dolores estomacales, de acidez o que tienen patologías del corazón, ya sea arritmia, el corazón grande, que han sufrido obstrucciones, no es que está prohibido, pero tienen que utilizar estos medicamentos con muchísima más precaución. Ahora, como les mencionaba, también es posible utilizar el acetaminofén, es parte del arsenal que tenemos en este grupo. Utilizarlo en una dosis de 1000 miligramos, que es la dosis máxima por unidad. Sin embargo, si bien es una alternativa, no es la opción más efectiva para la migraña. Se prefieren los tratamientos antiinflamatorios porque, como les mencionaba en la explicación, la migraña tiene una etapa inflamatoria importante de los vasos sanguíneos, de las capitas del cerebro. Entonces, estos tratamientos son los más efectivos. Sin embargo, si por algo yo no puedo utilizar antiinflamatorios porque tengo alguna de estas condiciones o porque soy alérgica a los antiinflamatorios, podría utilizar el acetaminofén.
que ciertamente tiene un perfil de efectos adversos mucho más noble. Solamente existe la precaución o la prohibición de acuerdo con la severidad cuando se trata de una persona que tiene un alto consumo de bebidas alcohólicas, y no necesariamente hablo de pacientes alcohólicos, pueden ser personas que no tengan todavía la dependencia al alcohol o que tengan patologías hepáticas activas, ¿verdad? De hecho, los pacientes con cirrosis pueden utilizar acetaminofén si su cirrosis está bien controlada. Entonces, repaso, estos son los primeros tratamientos. Ahora, cuando yo utilizo, le doy la oportunidad a los antiinflamatorios, por lo menos en 3 ataques de migraña seguidos y yo no tengo la respuesta que debería, vienen los segundos de la lista. Estos tratamientos son muchísimo menos conocidos y probablemente si ustedes son pacientes con migraña, estos medicamentos no los han visto nunca a menos que se los haya prescrito su neurólogo. Los tratamientos de tipo triptán, así les llamamos, ¿verdad? Es como tritón, pero triptán, son medicamentos especialmente pensados para la migraña. Y en Costa Rica, dichosamente, disponemos de varios. Acá les pongo las marcas que tienen un registro sanitario disponible al momento. Está el Solmitriptal, que es la marca Carimpa, el Eletriptán, que es la marca Relert, el Rizatriptán, que es la marca Maxalt. Esta presentación no se trata de tabletitas o capsulitas, sino que se trata de unas tabletas que se dispersan en la boca, unas laminitas. Y por último, el Sumatriptán con naproxeno, que es un antiinflamatorio como los del grupo anterior. En este tenemos 2 marcas disponibles. Acá les comparto la dosis que se recomienda para estos medicamentos. De hecho, les coloco la dosis máxima porque los triptanes tienen un esquema de dosificación especial. Si a las 2 horas que yo me tomo el medicamento, el dolor continúa o por algo regresa, yo puedo tomar una dosis adicional o combinar con antiinflamatorios como el Tolestán o el Tras sin superar la dosis máxima unitaria o la dosis diaria. Por ejemplo, si yo ya tomé 5 miligramos de solmitriptán, me tengo que esperar hasta 2 horas después para tomar otros 5 miligramos y así no supero los 10 miligramos que se recomiendan por día. Con la única excepción del Tolestán y el Tras. ¿Por qué no puedo hacer esta estrategia de después de 2 horas me tomo el medicamento? Porque el naproxeno está en su dosis máxima unitaria. Entonces, si yo tomo naproxeno 500 miligramos a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde me vuelvo a tomar otro Tolestán, otro Tras, estoy sobredosificándome con el antiinflamatorio. Estos medicamentos tienen una pauta de dosificación de cada 12 horas. Y como precaución general, no debemos utilizar ninguno de estos triptanes si en las últimas horas he utilizado algún producto con ergotamina, que es una molécula activa muy común en productos para la migraña, o si ya utilicé otro triptán. ¿Por qué estos medicamentos no son tan conocidos como los antiinflamatorios? Primero, porque son mucho más nuevos. Y segundo, porque su costo es muy alto y solamente están disponibles en el mercado privado. Les doy un ejemplo. En este momento no voy a ser específica porque no recuerdo con cuál marca en especial, pero un blister que tiene 2 tabletas, pensando, ¿verdad?, en este protocolo de una y luego de 2 horas la otra, un blister de 2 tabletas de un triptán puede rondar los 20 a 25 mil colones. Entonces, es importante que ustedes conozcan que existen y que tengan a mano la información. Sin embargo, si yo soy una paciente con migraña crónica, a lo mejor mi estrategia más costo-beneficiosa no es apostarle a los triptanes. De manera precautoria, los triptanes tampoco están en primer lugar de recomendación de tratamiento porque tienen muchísimas más precauciones que los antiinflamatorios. Están prohibidos o tenemos precaución de utilizarlos, como les decía, en migrañas con aura del tallo cerebral o las migrañas de tipo hemipléjica. Por eso es importante saber hacer esta distinción. Si usted es una paciente que tiene dificultades para hablar
o que siente este gran adormecimiento de una parte de su cuerpo al acompañar sus migrañas, usted no es una candidata para utilizar los triptanes, porque em, este tipo de auras especiales tienen un componente muy especial en que se vasoconstriñe, se disminuyen los vasos sanguíneos del cerebro y los triptanes pueden empeorar. Entonces, da más lugar a obstrucciones de vasos sanguíneos y esta es la razón por la que tampoco es recomendable utilizarlas en personas con historial de isquemias cardíacas, isquemias cerebrales o otras cardiopatías como las arritmias. Además, no se deben utilizar con otros medicamentos que pueden alterar la eliminación del medicamento en el cuerpo, de esta molécula en el cuerpo, como el ketoconazol, que es un tratamiento para hongos, o la claritromicina, que es un antibiótico. Y si bien no está prohibido, pero debemos tener precaución en pacientes que tienen hipertensión descontrolada por esta misma razón de que pueden disminuir el lumen o el diámetro de los vasos sanguíneos y el uso concomitante con medicamentos que se relacionan con serotonina. Los más comunes son los antidepresivos, porque al utilizar medicamentos que tienen que ver con serotonina, como lo son los triptanes, yo puedo ganarme los números de la rifa para tener un efecto adverso que es severo, poco común, pero severo, como lo es el síndrome serotoninérgico. Además, como efectos adversos que son bastante comunes con el uso de estos medicamentos, que de hecho son muy particulares para este grupo, por eso se le llaman sensaciones del triptán, se puede experimentar una pesadez, un dolor o una apretación en el pecho, en la garganta o en el cuello. Asimismo, se puede experimentar rubor, calor o somnolencia. Por lo general duran muy poquito estos efectos adversos y no suelen ser demasiado severos, pero es importante que ustedes los conozcan. Ahora, mencionamos recién que en primer lugar tenemos los antiinflamatorios y luego tenemos los triptanes. Ahora, para ambos grupos, algo que es fundamental que ustedes conozcan es que para que cualquiera de estos dos grupos de tratamiento sean efectivos, tengo que tomarlos en el primer momento en el que empieza mi etapa del dolor de cabeza. Yo puedo saber que tengo mi aura y esto me avisa y veo las luces de colores y yo digo, pucha, ya casi me va a doler. En el momento en el que a mí me empieza un dolor pequeño y sutil, ese es el momento oportuno para tomar mi tratamiento de rescate. Conforme más aplace yo la toma de mi tratamiento de rescate, menos efectivo va a ser. Entonces es muy importante por eso que ustedes tengan esta información, porque no es lo mismo yo ser una paciente que sé que tengo migraña y puedo andar mi medicación de rescate en el bolso, a desconocer esta información y de pronto pedirle a algún conocido, ¿verdad? Algún tratamiento que puede no estar disponible en el momento oportuno. Y para terminar esta etapa de tratamiento de rescate, les comparto que los preparados con ergotamina, y las invito a ver las marcas disponibles en el mercado privado porque la ergotamina ya no está disponible en la caja, que son muy comunes, ¿verdad? Marcas muy sonadas tienen ergotamina y estos medicamentos no son los más recomendados porque así como los triptanes tienen muchas contraindicaciones para la parte cardíaca. Entonces preferimos utilizar primero o antiinflamatorios o triptanes. Y hago una aclaración aquí también porque es una práctica muy común en nuestro país que como tratamiento abortivo se utiliza el tramadol. Y los opioides no son tratamientos recomendados para la migraña. No son tan efectivos, primero, y a largo plazo acarrean un conjunto muy importante de efectos adversos e intolerancias, entre las cuales figura la dependencia. Todo medicamento que cause dependencia no lo vamos a tener como primer lugar de opción. Y este es también una situación así. Se los menciono porque sé que son escenarios comunes en nuestro país, pero no por eso quiere decir que es lo mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en mi etapa del dolor de cabeza tengo náuseas y vómito? Y yo les estoy hablando aquí de puros tratamientos que se toman, ¿verdad?, por la vía oral. Si yo experimento náuseas y vómito, perfectamente podría vomitar mi tratamiento y un medicamento que se vomita recién tomado no va a ser efectivo porque no se absorbió. Si yo experimento náuseas y vómito muy fuertes, puedo utilizar tratamientos especiales para esto. Aquí les menciono solo unos cuantos: la metoclopramida, la domperidona y el dimenhidrinato.
La institución cuenta con metoclopramida y dimidrinato en múltiples formas, por vía oral, en supositorio, por vía parenteral. La domperidona está disponible solo en el mercado privado y tiene la ventaja de que no genera tanto sueño como estos otros dos tratamientos. Al igual que el dolor de cabeza, si yo tengo náuseas y vómito, en el momento en el que empiezo a experimentarlos, debería yo utilizar uno de estos medicamentos. Y no solo por no vomitar el tratamiento oral abortivo o de rescate, sino para sentirme mejor. Tener náuseas es muy incapacitante. Si ocurre que yo vomito mi tratamiento oral, puedo apelar a otras vías de administración que no tienen que ver con la, ¿verdad? Con la ingestión. Puedo utilizar antiinflamatorios disponibles en el mercado privado y también en la caja, como el ketorolaco que está en el mercado privado, el diclofenaco está disponible en la institución y también el dimenhidrinato están disponibles en formas inyectables, de manera que yo puedo atacar el dolor y las náuseas por vías que no son la oral. Es sobre todo la inyección de tipo intramuscular. Y también, ¿verdad? Podemos echar mano de otras vías de administración como los supositorios. Estas tal vez yo soy menos dependiente de que alguien me las aplique. Existen los supositorios de indometacina, que los tiene la institución, y existen también los supositorios de dimenhidrinato en la institución y fuera de ella. Entonces, realmente tenemos un buen arsenal, tanto en la parte pública como privada, para enfrentarnos también al escenario de náuseas y vómito que puede ser bastante incapacitante. Ok, ahora pasamos a un concepto que es importante y que les comentaba al principio de esta sesión que íbamos a profundizar, que es el concepto de cefalea de rebote, que también se le llama dolor de cabeza por sobreuso de medicamentos. Y al igual que la migraña crónica, se define como dolor en 15 días o más al mes. Sin embargo, a diferencia de la migraña crónica, para yo poder diagnosticar o detectar que a lo mejor estoy en este plano, tengo que ser alguien que ya ha experimentado otras cefaleas, otros dolores de cabeza antes y vengo utilizando estos medicamentos de rescate un montón, ¿verdad? Yo tengo que haber utilizado muchísimo estos medicamentos y ya vamos a ver en números que es muchísimo para sospechar que estoy en esta categoría. Sobre todo es importante hablar de este tema porque puede ser muy frustrante. Yo creo que estoy haciendo lo mejor por mi dolor de cabeza, por mi migraña, y más bien estoy incurriendo en una conducta que cronifica o que me hace sufrir más, ¿verdad? O me va a hacer curarme menos de lo que estoy padeciendo. Agrava la frecuencia de las cefaleas, hace que el tratamiento funcione menos, ¿verdad? Y además me expongo a más efectos adversos de estos medicamentos porque en el afán de sacarles más provecho, más bien me estoy exponiendo a más efectos adversos de los mismos cuando no necesariamente van a funcionar. Ahora, hablando en números, aquí les comparto el umbral de uso que ustedes deben tener presente para migrañas esporádicas, porque cuando hablamos de migrañas crónicas y tenemos un tratamiento preventivo, estos números cambian. Si yo soy una paciente que tengo migrañas perdidas, para evitar la cefalea de rebote no debería utilizar antiinflamatorios más de 14 días al mes. Y debería no utilizar triptanes más de 9 días o opioides como el tramadol más de 9 días, porque estoy vulnerándome a perpetuar mi dolor de cabeza. Esto es muy importante y se desconoce muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dicen, doctora, ¿qué pasa si yo utilizo estos medicamentos por otra condición y necesito utilizarlos día a día, como los opioides? En ese caso, es importante echar mano de la medicación preventiva, como ya casi vamos a ver, y tener otros medicamentos de rescate pensados para las crisis agudas. Como les mencionaba, cada caso es importante verlo de manera individual para poder buscar la solución que más puede ser funcional para cada persona. Ahora, ¿cómo hacemos si sospechamos que tenemos una cefalea de rebote? Pues bueno, el primer paso es descontinuar el medicamento que lo causa. Si yo sé que tengo migraña y he utilizado ibuprofeno todos los días por los últimos 20 días, lo primero que debo hacer es descontinuar el medicamento que lo causa. Y se ha estudiado que lo mejor es hacerlo de manera abrupta, excepto si se trata de opioides que ya generaron dependencia. Pero ustedes me van a decir, pero bueno,
tal vez me estaba causando dolor de cabeza, pero no usar tratamiento también me va a generar dolor de cabeza. Y esa es la razón de los puntos 2 y 3. Si yo me encuentro en este escenario, necesito empezar terapia preventiva como la que vamos a ver a continuación. Y de manera adicional y por un tiempito corto, puedo implementar otra terapia de rescate distinta para deshabituar a mi cerebro de la que ya tenía. Aquí les pongo esta manita porque sé que esto puede ser un proceso abrumador, difícil, cansado, sobre todo cuando ya tengo migraña crónica no controlada después de hace mucho tiempo. Y esa es la razón por la que es importante pedir ayuda de mi especialista o de sus farmacéuticos de confianza aquí en el CINED. Para terminar esta sección, yo puedo evitar la ocurrencia de cefalea de rebote no utilizando medicamentos de rescate de más y sacándole el mayor provecho a mi tratamiento preventivo, que es el que vamos a hablar a continuación. Así como el tratamiento de rescate pretendía evitar que un ataque agudo, ¿verdad?, tuviera un curso mayor a 2 horas, altamente incapacitante, con dolor y con náuseas, el tratamiento preventivo se anticipa al ataque y lo que busca es evitar que ocurran ataques tan severos, que ocurran tantos ataques y que tengan un impacto fuerte en mi calidad de vida. Es muy importante, como les comentaba al principio, la migraña no se cura. Entonces, mi tratamiento preventivo no busca curar mi migraña, sino que busca hacer que sea mucho más fácil para mí lidiar con ella y que no tenga tanto impacto en mi calidad de vida. A continuación, les comparto quiénes son personas candidatas a un tratamiento preventivo, ¿verdad? A lo mejor ustedes se preguntan, uy, no estoy segura si tengo tantos como para ser candidata o si serán tan severos. Pues no hay una norma o una regla específica para esto. Aquí les comparto algunos criterios. Aquellos en quienes la terapia de rescate o la terapia aguda se ha utilizado de manera óptima, que me la tomo a tiempo, que utilicé primero antiinflamatorios y no me sirvió y luego usé triptanes y soy adherente y no los vomito y aún así no logro la respuesta apropiada, son candidatos a la terapia preventiva. Aquellos afectados por lo menos 2 días al mes durante los últimos meses. Y esto podemos imaginar que muchas personas lo cumplen. De hecho, hay estudios que han demostrado que personas que son candidatas a tratamiento preventivo a nivel mundial realmente son muy poquitas, menos del 20% las que realmente optan por este tratamiento y lo siguen de manera apropiada. Aquellas personas que tienen ataques demasiado severos o demasiado incapacitantes o aquellos que tienen, como recién hablábamos, cefalea de rebote. Muy bien. ¿Quiénes son los protagonistas de esta parte? Aquí les coloco en primer lugar los que tienen mayor evidencia en efectividad y que tienen una relación positiva de riesgo-beneficio. Tenemos los tratamientos beta bloqueantes y algunos de estos puede que les suenen familiar, como el atenolol, el metoprolol o el propranolol. Luego el topiramato y por último el candesartán. Estos son nuestros favoritos. Es importante que ustedes sepan que no todos estos medicamentos son iguales y de hecho es importante ver a la persona integralmente y saber si tiene presión alta, si tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene fibromialgia, si tiene enfermedad renal, para poder elegir de la mejor manera estos tratamientos. Y también, al igual que los antiinflamatorios y los triptanes, necesitamos utilizarlos a una dosis mínima efectiva. Aquí les doy un ejemplo. El propranolol es un medicamento que se utiliza para otro montón de condiciones, por ejemplo, en padecimientos del hígado, padecimientos del corazón, y puede que dosis más pequeñitas sean efectivas para esa migraña. Sin embargo, para la migraña necesitamos por lo menos 40 miligramos al día para poder prevenirlas. Y en segundo lugar, y aquí lo digo porque el perfil de riesgo-beneficio no es tan positivo como los de primer lugar, se encuentra la amitriptilina, el valproato y la flunaricina, que se encuentran disponibles en la institución son el atenolol, el propanolol, el topiramato a través de especialista nada más, la amitriptilina y el valproato. Y a nivel privado los encontramos todos. Realmente en la caja sí se cuenta con un buen arsenal preventivo para las personas con migraña. No les comparto acá el detalle de precauciones y de dosis porque realmente son muchos medicamentos. Si les interesa de manera particular conocer detalles,
Al final veremos detalles sobre datos de contacto del CIMED en los que podemos asesorarles con todo el gusto. Un aspecto importantísimo de estos tratamientos es que no podemos ser impacientes con ellos. ¿Por qué? Porque la efectividad es evidente realmente hasta 2 o 3 meses de uso continuo. Y esa es la razón por la que tengo que ser paciente y perseverante y tomarme mi tratamiento para que a los 2 meses realmente yo pueda evaluar si me fue efectivo. Como les digo, no soy insensible a aquellas personas que han tenido migrañas crónicas maltratadas por mucho tiempo, porque esperar 2 a 3 meses suena como una eternidad. En los pacientes en los que se encuentran en esta situación, lo que se hace es optimizar la terapia de rescate a sabiendas de que va a costar un poquito, ¿verdad?, sacarle todo el provecho a la medicación. Una de mis pacientes acá en el CIMED se encontraba en esta situación compleja y yo le explicaba a ella lo importante que es tener, ¿verdad?, una fecha en el calendario en la que yo realmente sé que voy a poder evaluar la efectividad. Y es muy esperanzador también conocer que si un medicamento no funciona, hay otras alternativas. Entonces, se los comento con todo, realmente con toda la buena intención de que ustedes sepan de que si tienen migraña que no se controla con un medicamento, con un abordaje, hay varias cosas que se pueden hacer. Y es también importante comentar que si a los 2 o 3 meses el medicamento no tiene el efecto esperado en mi vida, solamente me aportó un poquito. Si yo persevero de 6 a 12 meses más, es posible que haya un efecto acumulativo positivo. Veo por acá que colocaron una pregunta en el chat y con todo gusto, Laura, la comentamos al final de la sesión que ya estamos a punto de acabarla. Cuando hablábamos de la cefalea de rebote, yo les compartía unos umbrales de cantidad de días que no deben superarse para no incurrir en el riesgo de tener cefalea de rebote. Cuando estamos en una terapia preventiva, la terapia preventiva se vuelve la protagonista y en buena teoría la frecuencia y la severidad de los ataques va a disminuir. Entonces mi necesidad de utilizar terapia de rescate también debería reducirse. Entonces, si hay un tratamiento preventivo, después de 2 o 3 meses de utilizado, yo no debería utilizar tratamiento de rescate más de 1 o 2 días a la semana. Si yo uso tratamiento preventivo y ya había, ¿verdad?, pasado un tiempo prudencial para evaluar la efectividad y yo tengo necesidad de utilizar mucho ibuprofeno o mucha cafeaspirina, a lo mejor necesito aumentar la dosis de mi tratamiento preventivo o buscar otra alternativa. Y esto es muy importante para que ustedes puedan ser críticas con sus tratamientos. Y ya para terminar esta parte del tratamiento, hago aquí un resumen de cuál es el verdadero espíritu de utilizar estos medicamentos. Yo aquí soy muy técnica y les comparto, ok, a las 2 horas deberíamos ver un alivio con el tratamiento preventivo. Si yo llevo una agenda, un calendario y veo en mi calendario debería tener menos ataques. Realmente la esencia de estas intervenciones es reducir el impacto que la migraña causa en la vida de las personas. Como se hablaba al principio de la charla y cuando coloqué el título, lo hacía con todo el espíritu de conocer la complejidad de afectación que tiene la vida de las personas con migraña. No se trata solo de un dolor de cabeza que yo puedo tolerar tomándome algo en mi trabajo, sino que la gran gama de afectación, ¿verdad?, visual, auditiva, de los estímulos a mi alrededor, simplemente la conversación de mis compañeros o de mis familiares en mi casa, puede tener un impacto negativo en mi vida. Y muchas de estas personas con un tratamiento inapropiado se ven eh, incurriendo en conductas nocivas para ellas y para los que aman. Por ejemplo, aislamiento, me incapacito demasiado en mi trabajo, falto a actividades familiares, no tengo la misma disposición para compartir, para estar disponible para las personas que quiero, y esto se traduce de manera general en una pérdida en la calidad de vida. Entonces, realmente el espíritu de estos tratamientos y de lo que les estoy compartiendo hoy es que podamos tomar acción y ustedes como pacientes de este padecimiento o familiares puedan transmitir esta información, se tome acción que es para
qué es posible para poder tener una mejor calidad de vida y reducir el impacto de la migraña. Tal vez no erradicarla, pero sí que sea mucho más fácil sobrellevarla. Y con el propósito de que ustedes se lleven una parte más práctica de esta charla, vamos a terminar con el primer paso para mejorar el abordaje de mi migraña. Acá les comparto la primera parte de un cuestionario o test que se le llama HEART, que me ayuda a tener una fotografía de cómo estoy en este momento con respecto a mi migraña. Estas primeras 3 preguntas evalúan la frecuencia y el impacto de los ataques. Y empezamos por preguntar, ¿cuántos días en el último mes he tenido dolor de cabeza? Aquí las invito a ustedes a chequear mentalmente estos cuadritos. Con mucho gusto al final se los puedo compartir en un archivo por si ustedes quieren imprimirlo en casa. Pregunta número 2. ¿Cuántos días en los últimos 3 meses le ha resultado difícil trabajar, estudiar o realizar las labores del hogar a causa de su dolor de cabeza? Aquí vemos el impacto que tiene en mi cotidianidad. Número 3. ¿Cuántos días en los últimos 3 meses su dolor de cabeza le ha limitado o impedido asistir a actividades familiares, sociales o de ocio? Si ustedes tienen respuestas que figuran sobre todo en la parte más oscura, como les estoy mostrando, realmente es importante hacer algún ajuste en su medicación, ya sea terapia de rescate o terapia preventiva. Y la última parte del test evalúa la eficacia de su tratamiento actual y qué tanto conocen ustedes de su padecimiento y el rendimiento de la medicación. La pregunta 4 nos dice cuántos días en el último mes ha tomado la medicación para aliviar el dolor de cabeza. Si usted toma algún tratamiento preventivo, no cuenta, ¿verdad? Estamos apelando a la efectividad del tratamiento preventivo. Cuando toma medicación para el dolor de cabeza, logra con una sola dosis eliminar el dolor y evitar que reaparezca. Yo no lo mencioné antes, pero los tratamientos abortivos están pensados para que con una sola dosis yo ya tenga un alivio bastante significativo. Si no es el caso de ustedes, puede ser que estén experimentando una cefalea de rebote o que la medicación preventiva no es del todo apropiada para su caso. Número 6, ¿cree que tiene bien controlados sus dolores de cabeza? Número 7, evita o retrasa la medicación para su dolor de cabeza porque no le gustan sus efectos secundarios. Y esto es muy común y es muy válido. Y también les compartí muchas opciones para que ustedes conozcan que las alternativas existen y que es posible optar por otras. Y número 8, ¿cuál es el diagnóstico que le han dado de su dolor de cabeza? ¿Considera que entiende este diagnóstico? Es muy importante que las personas que padecen migraña conozcan sobre lo que hemos hablado hoy, cuáles son las etapas, cuál es el momento apropiado para actuar, porque les permite estar preparadas y ser críticas sobre las decisiones que se toman. A lo mejor ustedes o sus familiares con migraña tienen el seguimiento de un médico, no tiene que ser especialista, por lo general, a menos de que sea una migraña compleja o crónica, puede ser atendida por atención primaria, por medicina general, eh, pero algunas veces la atención que me brindan no me aclara todas mis dudas o no me explican del todo lo que ocurre. Y realmente se vuelve oportuno para el mejor manejo de su enfermedad que ustedes conozcan esta información. Ya para terminar esta diapositiva, nuevamente, si sus respuestas se ubican en las partes más oscuras de los cuadros, quiere decir que hay bastantes oportunidades de mejora, tanto en el tratamiento como en la relación que ustedes tienen con la enfermedad, como con el conocimiento de los factores desencadenantes, etcétera. Hay mucho que se puede hacer. Y siempre me gusta cerrar estos espacios con lo que podemos hacer para solucionar. Y es muy común que las personas con migraña se abrumen muchísimo porque cuesta mucho encontrar solución para algo que mina tanto la calidad de vida y que incapacita tanto. Nosotros en el CINET nos especializamos en brindar
asesoría personalizada. Vemos específicamente su caso, sus otros padecimientos, sus intolerancias, sus alergias, las experiencias que ha tenido en el pasado. Si es necesario, hacemos cartas para interconsultar a sus médicos tratantes y somos capaces de acompañarle en el tiempo en las recomendaciones que le brindamos. Entonces, les comparto nuestros datos de contacto. Pueden llegar a nosotros a través de correo electrónico, de teléfono, como los que les comparto acá en pantalla. Tenemos un WhatsApp a través del cual respondemos únicamente mensajes. Y si les gustan las redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, también tenemos la capacidad de responder a sus consultas y darles el seguimiento. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo por el tiempo, por la atención prestada a este espacio educativo y voy a